el libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes, luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Aquí comienza Biblia Fácil. Qué alegría saber que estás sintonizando este programa de Biblia Fácil. Comenzó un nuevo capítulo en esta temporada especial, Sábado de la Creación. Y desde aquí te abrazamos en la distancia y gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, ingresar con la palabra de Dios, siempre esclareciendo nuestras dudas y desafiándonos a poder hacer la voluntad de Dios y a obedecer aquello que Dios tiene para nosotros. Eres bienvenido y quiero dar la bienvenida a Eileen, con quien compartimos este espacio. Pastor Joel, qué gusto saludarle y saludar a nuestros amigos que nos acompañan programa a programa. Qué bueno es estar juntos, reunidos en este espacio para seguir aprendiendo más de la palabra de Dios de una forma sencilla, amena y como lo indica el nombre de este programa, fácil, sí, Biblia Fácil. En el capítulo anterior, nosotros vimos cómo se guardaba el sábado en el tiempo de Jesús. A la verdad, los maestros o líderes judíos habían hecho del sábado una carga, un sufrimiento y una aflicción. Una carga tan pesada que el sábado había perdido su propósito. Encima del mandamiento de Dios o los mandamientos de Dios, ellos colocaron sus propias leyes, haciendo de la ley de Dios una carga totalmente pesada. Y es por eso que en el ministerio de Jesús hubo una gran controversia en cuanto a cómo guardar el sábado. Sin embargo, vimos que Jesús inclusive hizo curaciones en sábado, porque hacer el bien no está en contra del mandamiento de Dios. Pero Satanás siempre ha querido distorsionar los mandamientos de la ley de Dios porque es un ataque directo al carácter de Dios. ¿Cuál es el propósito de la ley y específicamente del sábado que estamos hablando en esta temporada? Pues es proporcionar un tiempo para establecer una comunión entre criatura y creador. Esta es la razón por la cual Satanás odia el sábado y quiere destruir el sábado semanal o el sábado bíblico. Entonces él tuvo una estrategia, primero desviar al pueblo de Israel para que no guardase el sábado y en algún momento lo consiguió cuando llevó al pueblo hacia la idolatría. Sin embargo, como no pudo hacer de que todo el pueblo se rebelase contra Dios y profanase abiertamente el sábado, él tuvo otra estrategia en usar a los líderes y doctores de la ley para poder pervertir la forma en la cual deberían guardar el sábado. Y así deformaron el propósito del sábado, el carácter del sábado, y la observancia del sábado se convirtió en todo lo contrario a lo que Dios esperaba. Por eso es que Jesús vino y en su ministerio nos enseñó de qué manera podemos observar su ley. Y hablando del sábado, Él corrigió los graves errores que los judíos tenían respecto al sábado a fin de poder restaurar su verdadero propósito y el objetivo de este mandamiento. Entonces, Jesús empleó gran parte de sus enseñanzas para poder esclarecer qué es lícito y qué no es lícito. Con esto está mostrado de que Jesús nunca vino para cambiar el día sábado por otro día, sino vino para mostrarnos, revelarnos la manera como debe ser observado. Según Mateo 5:17, no vino para anular ni la ley y los profetas, sino vino para ampliar y para enseñar cómo debemos guardar. Hoy vamos a ver cómo es que Jesús aprovechó cada oportunidad para corregir los graves errores que los líderes judíos habían puesto para distorsionar la pureza y la realidad de este sagrado día. Antes de abrir la Biblia, como siempre, vamos a orar. Querido Dios, tu palabra queremos que puedas colocarla en nuestro corazón y que tu Santo Espíritu nos muestre y nos enseñe la pureza del sábado, el objetivo que tienes al establecer un día a la semana dedicado exclusivamente para la adoración. Ayúdanos para encontrar en tu palabra las respuestas y darnos la capacidad para poder obedecer. En el nombre de Jesús. Amén. 7 respuestas a 7 preguntas en 7 minutos.
Amigos, estamos listos para poder comenzar a desarrollar el tema del día de hoy. Por cierto, ya el tema número 8 en esta temporada, en esta serie de estudios aquí en Biblia Fácil. El título del tema de hoy es Jesús, el Señor del sábado. Y bien, ya estamos aquí con Biblia en mano y te invitamos a que tú también tomes tu Biblia para ir corroborando cada uno de los pasajes bíblicos que vamos a ir viendo. Como siempre aquí en el programa vamos a realizar alguna serie de preguntas al Pastor Joel y él nos ayudará a encontrar las respuestas a la luz de la Biblia. Bien, comenzamos con la primera pregunta. Pastor Joel, cuando vamos a la Biblia, al libro de Lucas, nos menciona que Jesús tenía la costumbre de ir a la sinagoga el día sábado. Y esto es interesante porque muchos dicen que en el Nuevo Testamento el sábado ya está anulado, que ya no estaba más vigente. ¿Qué podemos aprender de estos pasajes que nos dice la Biblia? La palabra costumbre no es algo ocasional, es un hábito, es un estilo de vida. Lucas 4, 15 y 16 dice que Jesús enseñaba en las sinagogas y era alabado por todos. Y cuando fue a Nazaret, donde se había criado, conforme a su costumbre, el día sábado fue a la sinagoga y se levantó a leer. Si tu Biblia dice día de reposo, encima de la palabra reposo hay un asterisco y puedes ir al pie de página, al final de la página dice, aquí equivale a sábado. Hay muchos que piensan que Jesús durante su ministerio vino para anunciar o para abolir o anular su ley y específicamente el día sábado. Pero este pasaje revela todo lo contrario. Jesús enseñaba en las sinagogas, llevaba y atraía a las personas a la sinagoga y su costumbre era el día sábado estar en la sinagoga. Si Jesús hubiese hecho solamente porque hubiese guardado el sábado, solamente por ser judío, jamás hubiese entrado en controversia con las tradiciones que los judíos tenían, porque hubiese hecho exactamente todo lo que los judíos hacen. Pero él siempre trató de separar la ley de Dios de las tradiciones humanas. Y si Jesús hubiera intentado anular el sábado, pues tampoco hubiese enseñado en día sábado, ni siquiera él hubiese ido como de costumbre los sábados, porque con su ejemplo nos hubiese dado que no era necesario más el sábado y la sinagoga, ya que después de su muerte todo iba a cambiar. ¿Por qué dar un ejemplo de ir cada sábado y tener la costumbre de poder estar en la sinagoga cada sábado? Entonces Jesús nunca tuvo la intención de poder anular su ley ni el sábado. Y Jesús en Juan 15:10 dice que él guardó todos los mandamientos del Padre, porque recordemos que cuando vino a esta tierra, vino a enseñar cómo el ser humano puede ser fiel, leal y obediente a Dios. Tomó nuestra naturaleza humana, por eso se sometió y llamó siempre a Dios de Padre, porque como ser humano, obviamente, él vino para enseñarnos cómo obedecer. Juan 15:10 nos revela esta importante lección. Entonces, por medio de Jesús, podemos aprender de que el sábado es un día vigente, de que las horas del sábado son sagradas, que es necesario ir al templo, en ese tiempo a la sinagoga, para dedicarse a la oración, al estudio de la Biblia, participar del culto y para tener ese encuentro fortalecedor con Dios. Y de esa manera, el ser humano, al tener el encuentro entre criatura y creador, puede encontrar el sentido de su vida, el origen de su creación y el destino hacia donde él va. Pastor, qué interesante es ver que el propio Jesús nos dio el ejemplo de la importancia de guardar, de respetar el día sábado como un día de adoración a Dios. Ahora, cuando usted hacía la introducción del tema de hoy, usted mencionó de que el sábado lastimosamente para muchos se convirtió como un día pesado, una carga más que todo emocional, mental. Queremos saber un poco más al respecto. ¿Cuáles son las evidencias que nos trae la Biblia de que los judíos en aquella época eran muy estrictos, muy rígidos con guardar el sábado? ¿Y qué llevó a que este día, que es tan especial, se convirtiese en una carga? Los judíos hicieron todo lo posible para poder hacer del sábado el peor día de la semana. Mira lo que es el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 32 hasta el versículo 34. Cuando fue la tarde enseguida que el sol se puso, le trajeron todos los enfermos y endemoniados. Toda la ciudad se juntó a la puerta, sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades
y echó a muchos demonios. Y no dejaban a los demonios, obviamente, decir que lo conocían. Ahora, es interesante la manera como aquí menciona cuando fue la tarde, o sea, al terminar el día sábado. Cuando vamos al libro de Lucas, capítulo 4, el versículo 40, encontramos otra vez esta expresión. Al ponerse el sol, le trajeron todos los que tenían enfermos de diversas dolencias, y él ponía las manos sobre cada uno de ellos y los sanaba. Ahora, es interesante que Jesús hizo muchos milagros en el día sábado, incluso hizo curaciones en día sábado. Lo encontramos en Lucas 4:35, Lucas 4:39. Ahora, ¿cómo nosotros entendemos de que ellos eran tan rígidos incluso para evitar que Jesús curara los sábados? Evitaron que los enfermos se aproximen de Jesús, o las personas que traen los enfermos se aproximen a Jesús hasta la puesta del sol. Y después de la puesta del sol, recién les permitían. Ojo, estamos hablando para que Jesús pueda hacer milagros. Y es interesante que tanto Marcos como Lucas, al describir ese episodio, dicen que ocurrió luego de la puesta del sol. Es muy probable, obviamente, que la gente haya llevado a todos sus enfermos en el día, pero los rabinos o los líderes no los permitieron hasta que el sol se pusiese. Ahora, ¿esto qué cosa nos enseña? De que ellos tenían algunas leyes, incluso que prohibían que podamos hacer el bien en día sábado. Por eso es que Jesús, desafiando sus leyes, desafiando sus tradiciones y la carga que habían puesto en sábado, en otro momento vamos a encontrar que hizo curaciones específicamente el día sábado para poder enseñar que en el día sábado es posible hacer el bien. Ahora, pastor, dentro de ese contexto de restricciones, de leyes innecesarias que habían creado los judíos sobre el día sábado, los discípulos fueron falsamente acusados y bueno, yendo un poco más allá sobre este asunto, ¿de qué se les acusó a los discípulos? ¿De violar qué leyes específicamente? Cuando hablamos acerca de leyes en el Nuevo Testamento, tenemos que hacer una diferencia entre la ley de Dios y las leyes que habían puesto los judíos. Bueno, Mateo capítulo 12, versículo 1 y 2 dice: por ese tiempo Jesús pasó por los sembrados en sábado, y sus discípulos sintieron hambre y empezaron a arrancar espigas y a comer de sus granos. Los fariseos al ver dijeron: tus discípulos hacen lo que no está permitido hacer en sábado. ¿Qué cosa es lo que no está permitido? Y Jesús allí les va a dar luego una respuesta. Bueno, hay muchas personas que toman ese texto bíblico y dicen, bueno, esta es la evidencia de que los cristianos ya no necesitan observar el sábado porque los discípulos trabajaban el sábado. Y ese es un concepto totalmente equivocado, porque los discípulos no fueron a cosechar. Los discípulos, mientras pasaban, arrancaban algunas espigas para poder esfregar entre las manos y comer del fruto, porque ellos tenían hambre. Y ellos fueron acusados de violar la ley. ¿Mas qué ley transgredieron los discípulos? Los discípulos no fueron a cosechar. Los discípulos apenas estaban pasando por esos sembríos. Solo que nosotros nos olvidamos que habían algunas leyes, incluso dictadas en el libro de Deuteronomio capítulo 23, donde dice que cuando uno entraba a la mies de su prójimo, podía arrancar algunas espigas en su mano, mas no aplicar hoz sobre la mies. Entonces aquí tengo que hacer una diferencia. ¿Qué cosa era el trabajo? Llevar una hoz y poder arrancar todo el manojo, toda la gavilla, para poder cosechar. Eso era el trabajo. Pero el hecho de arrancar espigas con la mano no era considerado un trabajo. Solo que ahora, ¿qué cosa hicieron los fariseos? Acusaron a los discípulos de Jesús en base a sus propias reglas, no en base a la ley de Dios. Y es allí una de sus reglas que ellos tenían, es que en día sábado ningún judío podía caminar más de 1 kilómetro, excederse de los 1000 pasos era pecado. Ningún judío podría mirarse en el espejo, tampoco prender una vela en día sábado porque era trabajo.
Escupir al suelo era inaceptable porque se creía que solo escupiendo ya se regaba la tierra y eso era trabajo. Entonces, como para ellos todo eso era trabajo, todo eso representaba carga, incluso llevar un pañuelo en la mano representaba para ellos violación del cuarto mandamiento porque están llevando peso. ¿Te has dado cuenta de la exageración al punto que llegaron los líderes judíos para poder guardar un mandamiento de Dios, sin embargo no tener relación con Dios? Y justamente vino Jesús aquí para romper todas aquellas tradiciones, no para anular el día sábado, sino la carga que habían puesto en el día sábado. Entonces, cuando los discípulos toman esas espigas mientras caminan porque tienen hambre, no están quebrando el cuarto mandamiento. Ellos están quebrando las reglas de tradiciones de los judíos. ¿Por qué? Porque el hecho de arrancar espigas, ellos fueron acusados de cosechar cuando no estaban cosechando. El hecho de poder esfregar el trigo en la mano, ellos eran culpados de estar trillando y no estaban trillando. El hecho de sacar la cáscara, estaban culpándose como de poder hacer una gran cosecha. O sea, ellos incluso fueron acusados de preparar comida en sábado solo por el hecho de arrancar unas espigas y esfregar en la mano y comer del fruto de ese trigo. Totalmente irónico y totalmente contrario a lo que en la Biblia está escrito sobre el día sábado. Entonces, los discípulos no estaban violando el sábado. Los discípulos estaban quebrando las reglas que los judíos habían colocado por encima del sábado. Por eso es que Jesús, incluso en Mateo 23:4, Él va a condenar las tradiciones de los líderes judíos cuando les dice: ustedes atan cargas pesadas y difíciles de llevar, porque ellos habían llenado la vida de tantas tradiciones y reglas por encima de la ley de Dios. ¿Y qué cosa es lo que hace Jesús aquí? Corregir todas aquellas enseñanzas que estaban entenebreciendo el carácter de Dios. Ahora, pastor, en medio de tantas restricciones, de tantas reglas innecesarias que los propios judíos habían establecido con respecto al día sábado como día de adoración a Dios, el propio Jesús también fue acusado de transgredir el día sábado. Pastor, ¿cómo Jesús respondió a esas acusaciones? Dentro del mismo contexto de la acusación a los discípulos, obviamente están acusando a Jesús porque Él está permitiendo. En otras palabras, tus discípulos están quebrando el sábado, tú no estás haciendo nada y tú también eres culpable. Eso están diciendo a Jesús. Pero Jesús responde en Mateo capítulo 12, versículo 3 hasta el 5. Y dice así: Él respondió: ¿no habéis leído qué hizo David cuando él y los suyos tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios, comió los panes de la presencia que no le era permitido comer a él ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes. ¿No habéis leído en la ley que los sábados en el templo los sacerdotes quebrantan el reposo el sábado y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais al inocente, porque el Hijo del Hombre es el Señor del sábado. Wow. Aquí en esta respuesta de Jesús está colocando dos ejemplos específicos. La acusación era: tus discípulos están transgrediendo el sábado. Ahora fíjense, la controversia no está en qué día guardar, sino en cómo guardar el sábado. Algunos colocan en controversia el sábado diciendo: aquí la discusión está en qué día guardar. No, nadie está discutiendo qué día guardar, sino cómo guardar el sábado. Y aquí ellos fueron acusados de, por el hecho de arrancar espigas, ser acusados de que ellos estaban cosechando y estaban trabajando. Ahora, Jesús coloca dos ejemplos prácticos. Uno, un ejemplo que ellos conocían perfectamente, relacionado con David, y el otro, relacionado con el templo. En el primero se refiere cuando David huía para poder salvar su vida y entró en el templo y obviamente comió de los panes sagrados para poder satisfacer su hambre. Y obviamente que es posible que este incidente haya ocurrido en sábado. ¿Por qué razón? Porque los panes de la proposición se cambiaban cada sábado. Entonces, ¿qué panes comía David? Pues los panes de la proposición que fueron reemplazados, que fueron cambiados.
porque cada semana tenían que ser cambiados esos panes. Entonces, cuando David le pidió pan al sacerdote, él dijo, yo no tengo pan común, solamente tengo el pan de la proposición que ahora lo cambié. Si tú quieres, come esto. Entonces David comió, y por eso no fue echado o no fue culpable. ¿Por qué? Porque ahora los panes calientes habían sustituido a aquellos panes que ya habían sido sacados del santuario. Entonces, al ser quitados, solamente podían consumir sacerdotes, es verdad, pero en una emergencia donde dependía del hambre de alguien que estaba muriendo de hambre y para satisfacer la necesidad, le dieron aquellos panes, y por eso no fue culpable. Ahora, si bien es cierto, este ejemplo Jesús lo da para decir, ¿cómo ustedes prohíben a alguien que está teniendo hambre, o a estos discípulos que están teniendo hambre y apenas están recogiendo espigas para satisfacer su hambre, condenarles de poder transgredir el mandamiento, cuando no lo están haciendo? Y ustedes conocen el ejemplo de David. No transgredió la ley cuando comió parte del pan sagrado, obviamente que fue reemplazado por nuevo. Lo que comió David fue el pan antiguo. Y el otro ejemplo que da aquí Jesús es en cuestión a los sacerdotes. Los sacerdotes, dice, trabajan en sábado y ellos son sin culpa. Y alguien puede decir, entonces aquí Jesús está diciendo que yo puedo trabajar el sábado y puedo estar sin culpa. Espera un momento. Es que el trabajo del sacerdote no era un trabajo secular. El trabajo del sacerdote, ¿qué consistía? En mantener la adoración en el templo. Entonces, ellos no estaban quebrando el mandamiento aun cuando estaban trabajando. ¿Por qué? Porque su trabajo consistía en mantener la adoración del encuentro entre el Creador y criatura. Por eso es que los sacerdotes, aunque trabajaban, su trabajo era para poder llevar a las personas a Jesús. Entonces, con estos ejemplos, Jesús dice, ustedes no condenen a los discípulos por estar rompiendo la ley, porque aquí les doy dos ejemplos donde aparentemente se quiebra la ley, pero no se está quebrando la ley. Ahora fíjense, Jesús no está anulando el mandamiento, sino Jesús está aquí aclarando que el servicio del templo tiene prioridad sobre la observancia del sábado. Y si hay que satisfacer una necesidad, hay que hacerlo, aun cuando sea sábado. Qué interesante es que Jesús aquí me enseña que en el día sábado yo puedo adorar al Señor, puedo hacer el bien, satisfacer una necesidad, y con eso no estoy quebrando el mandamiento. Pastor, qué interesante es ver cómo Jesús fue tan claro, ¿no? Fue tan claro a la hora de explicar de cómo el día sábado debería ser guardado y adorado. Bien, siguiendo dentro de este mismo contexto, ¿qué argumento empleó Jesús para afirmar que él tenía autoridad para interpretar correctamente el mandamiento del día sábado? En Mateo capítulo 12, versículo 6, dice, pues os digo que aquí hay uno mayor que el templo. Y si ustedes supieran que yo quiero misericordia y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es el Señor del sábado. Jesús está diciendo, uno mayor que el templo está aquí. ¿Y por qué dice uno mayor que el templo? Presten atención. Porque todos los ritos y ceremonias del templo apuntaban ¿a quién? A Jesús. Recordemos que Jesús está contando esto en el contexto del santuario. Entonces, todas las ceremonias del Antiguo Testamento apuntaban a Cristo. Y cuando Jesús murió, todas aquellas ceremonias que apuntaban a Cristo, obviamente, dejarían de existir, porque ahora la sombra se encontró con la realidad. Por lo tanto, Jesús también tenía autoridad para corregir lo que estaban equivocados. ¿Por qué? Porque Jesús dice, Él es el Señor del sábado. Aquí Jesús está revelando su identidad como el Creador. Cuando Él dice que Él es el Señor del sábado, nosotros tenemos que preguntar quién estableció el sábado. Entonces nos remontamos ¿a dónde? A la creación. Lo que Jesús estaba intentando hacer era allí restaurar el significado del sábado que se había perdido en el tiempo, a tal punto que ellos menospreciaban el sábado. Y aquí Jesús dice, yo soy el Señor del sábado y yo he venido a enseñarles cómo se debe guardar el sábado. No está hablando de anular el sábado, sino de enseñarnos la manera cómo, porque Él mismo lo estableció, solo que con el tiempo los judíos colocaron regla sobre regla para hacer del sábado no un día especial, sino un día de cargas.
Ahora, pastor, dentro de este mismo contexto, yo estoy aquí con Biblia en mano, en el libro de Marcos, el capítulo 2, el versículo 27, Jesús dijo lo siguiente: el día sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo, del día sábado. ¿Cómo entender mejor este versículo? Es interesante la respuesta que Jesús da y lo que menciona Marcos en 2.27 cuando dice el sábado fue hecho por causa del hombre o para el hombre y en el hombre para el sábado. Así el Hijo del Hombre es el Señor del sábado. Ahora, ¿a dónde Jesús nos está llevando con este texto? Obviamente a la creación. Lamentablemente, los fariseos habían distorsionado el significado y el propósito del sábado, colocando reglas desatinadas por encima del mandamiento del Señor. Entonces el sábado, en lugar de ser un día de deleite, de delicia, se convirtió en un día de carga, en un día de peso, en un día donde distorsionaba, entenebrecía completamente el carácter de Dios. Entonces, para poder corregir lo que estaba equivocado, Jesús, para poder restaurar el significado de este día, Él dice: el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Si tú notas aquí, las palabras que Jesús escogió notan dos significados importantes. Primero, Jesús dice que el sábado fue hecho por causa del hombre. Aquí Jesús emplea el verbo hacer. Y ese verbo hacer es una referencia original al sábado de la creación, porque es allí donde se estableció el sábado. Y aquí la otra palabra, la palabra hombre. Hombre no significa solamente al varón. Hombre en griego es antropos. Y antropos se usa para hablar sobre toda criatura humana, tanto hombre como mujer, para toda la humanidad. Si el sábado hubiese sido solamente para los judíos, hubiese dicho: el sábado fue hecho para el judío. Pero aquí Jesús dice: el sábado fue hecho para el hombre. Y al decir hombre, esto abarca a toda la humanidad. Entonces, aquí las palabras de Jesús nos llevan a la creación, al Edén, y aquí también no excluye la idea de que el sábado fue hecho solo para el judío, sino que fue hecho para toda la humanidad, y por eso usa la palabra hombre o antropos, que incluye obviamente a todo ser viviente. Pastor, una última pregunta antes de finalizar el tema del día de hoy. Tomando el contexto de todo lo que ya hemos conversado hasta este momento, teniendo en cuenta incluso no aquellas reglas, restricciones innecesarias que existían en aquel entonces en el pueblo judío, muchos toman eso diciendo que el sábado es un día para no hacer absolutamente nada, que por ende, por eso es un día tan aburrido. Pastor, ¿qué nos dice la Biblia, qué nos dice el propio Jesús sobre no ser ociosos en este día que el propio Dios creó? Para comenzar, Isaías 58:13 habla del sábado como su día, mi día. No es capricho de iglesia, no es asunto pastor, es Dios quien llama mi día santo. Pero me llama a deleitarme en ese día. Y deleitarme en el día del Señor no significa estar todo el día ocioseando: hoy es día de descanso, voy a dormir todo el día. Jesús nos enseñó. Primero, ¿qué cosa nos enseñó? Que Él tenía el hábito de ir sábado a la sinagoga. Él demostró profundo respeto y amor por las personas, incluso hizo el bien el día sábado. Entonces, el día sábado es un día de conexión, de encuentro, de relación, de fortaleza. Jesús vino para poder restaurar el verdadero significado que se había perdido en el tiempo y para afirmar que el sábado fue hecho para toda la humanidad. No es un día para dormir, es un día para adorar. Es un día para estar más cerca, más en comunión con Dios y más cerca también de nuestro prójimo. Si tú haces del sábado tu deleite, la promesa de Dios es: entonces te deleitarás, entonces disfrutarás de las promesas que Dios tiene para tu vida. Acepta esta verdad en tu corazón. Comienza a observar el sábado y míralo como el mejor día de la semana, el día de tu encuentro personal con Dios. Ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Y en esta lección aprendimos de cómo observar el sábado, haciendo del sábado el día de delicia, agradable, de encuentro contigo. Ayúdanos para que no podamos caer en las restricciones que se colocaron para el sábado, haciendo de que el sábado sea un día pesado, sino que sea un día de esperanza, de fortaleza, de encuentro, donde cada ser humano
renueva su fe y esperanza en ti. Toma nuestro corazón y ayúdanos a ser obedientes en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, con el deseo de que podamos juntos guardar el día sábado como Dios manda, es que llegamos al final de nuestro programa de hoy, Pastor. Como siempre, te invito a buscar una iglesia adventista del séptimo día y allí te esperamos para juntos adorar a Dios, especialmente en ese sábado. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Así concluimos Biblia Fácil. Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza.